Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia contra la Mujer, Chunta Aragonesista estará presente en las manifestaciones y concentraciones que se van a realizar en las calles de Aragón para denunciar una vez más la violencia contra las mujeres, ya que no ha desaparecido, no se ha diluido, todo lo contrario, cada vez surge con más fuerza, convirtiéndose en un modo claro de terrorismo social. Hay datos escalofriantes y creo que es necesario decirlos, sobre todo para concienciar a la población, para concienciar a la sociedad. El número de casos de mujeres asesinadas por violencia de género entre 2003 y julio del 2024 ha sido de 1.271 mujeres asesinadas. Por otro lado, entre el 2013 y julio del 2024, 62 casos de menores de edad asesinados y asesinadas por violencia de género, y el número de huérfanos y huérfanas menores de 18 años que han sido víctimas de violencia de género han sido de 454 menores. En Aragón, como todo el mundo, la violencia de género sigue siendo una lacra que no conoce fronteras geográficas ni sociales y afecta a las mujeres de todas las edades, procedencias y condiciones. Las políticas públicas deben estar a la altura de esta realidad, respondiendo de manera eficaz a las necesidades de las mujeres aragonesas que se enfrentan a esta violencia en todas sus formas. La violencia machista es estructural y tiene sus raíces en relaciones patriarcales arraigadas en profundas desigualdades que comienzan con el lenguaje, la educación y la cultura de cada pueblo. Y esta violencia se manifiesta de muchos modos y se materializa en violencia contra la pareja o la expareja. Podemos hablar de violencia sexual, acoso sexual, violencia contra los derechos reproductivos de las mujeres, ciberviolencia, violencia vicaria, violencia económica, violencia digital. Son innumerables las manifestaciones de las violencias contra las mujeres. No podemos permitir que las cifras de mujeres y menores asesinados por violencia machista sigan creciendo. Cada vida perdida nos interpela como sociedad y es nuestra responsabilidad actuar de forma urgente y decidida. Por ello, desde Chunta Aragonesista hemos presentado varias iniciativas en las Cortes de Aragón para que sean ejemplo de compromiso con la vida y con la dignidad de todas las mujeres y las niñas. Para Chunta Aragonesista es esencial la implantación del sistema Biogen en municipios de Aragón, asegurando la coordinación de la policía local, de servicios sociales y centros educativos para una intervención integral. Pero también vemos importante el refuerzo integral de las víctimas de violencia de género y que se incrementen los recursos de servicios psicológicos especializados y asistencia jurídica gratuita. También podemos hablar de la creación de nuevos centros de acogida en áreas rurales, asegurando que las mujeres que viven en localidades más pequeñas también puedan acceder a este servicio sin barreras geográficas, porque dista mucho la realidad de una mujer maltratada o por violencia machista en un pueblo o en una gran ciudad. Y también vemos necesario el refuerzo de los planes de estudio para que se incluya la educación en igualdad, respeto y prevención de la violencia machista desde edades tempranas. Y algo también que compete de manera directa al Gobierno de Aragón es que se proceda a internalizar la gestión de los centros de crisis de 24 horas de atención a las víctimas de violencia sexual en Huesca y en Teruel, porque es la fórmula más adecuada para garantizar la calidad del servicio y el cumplimiento de los derechos de las mujeres y menores víctimas de violencia machista. Pero no solo debe de actuar el Gobierno de Aragón, también el Gobierno de España, y desde Chunta Aragonesista hemos pedido un proyecto de regulación integral de la prostitución y la trata, proyecto de ley de regulación integral de pornografía para impedir el acceso a menores o el proyecto de ley que prohíba la explotación reproductiva de las mujeres. Se trata de que España, Aragón, sea una zona de acogida segura para mujeres y niñas migrantes y refugiadas. Finalmente, quiero insistir en que hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Chunta Aragonesista estará presente en las manifestaciones y concentraciones que se van a realizar en las calles de Aragón para denunciar una vez más la violencia machista contra las mujeres, porque no ha desaparecido, no se ha diluido, sino todo lo contrario, cada día surge con más fuerza, convirtiéndose en un modo claro de terrorismo social. Por lo tanto, os animamos a todos los aragoneses y aragonesas a participar en esas concentraciones con motivo del 25 de noviembre.
Ya.